Imagínese, está usted en medio de un bosque en un día claro y soleado, con decenas de personas a su alrededor, una visibilidad perfecta y una seguridad absoluta. Y de repente, en cuestión de segundos, un hombre desaparece sin dejar rastro, sin gritos, sin rastro, sin explicaciones. Dos guardabosques experimentados en diferentes partes de América, con un tiempo perfecto, en el más seguro de los lugares, acaban de desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo desaparece uno delante de sus colegas y de cientos de excursionistas? Hoy repasaremos las desapariciones más misteriosas e inexplicables de la historia de los bosques de Virginia, que pondrán la piel de gallina incluso a los escépticos más empedernidos. El guarda forestal Danny Lee, de solo 37 años, estaba considerado uno de los agentes de conservación más responsables y experimentados del condado de Bedford, Virginia. Alto, esbelto y de sonrisa amable, era conocido por ayudar a los excursionistas. Conocía de memoria todos los senderos de los alrededores y podía acudir en cualquier momento al rescate de excursionistas perdidos. Colegas y superiores apreciaban su combinación de profesionalidad y tranquilidad, y al propio Danny, en su tiempo libre, le encantaba contar historias sobre la naturaleza a los niños que venían de excursión. Nadie podía imaginar que él, un hombre que arriesgaba su vida a diario por la seguridad de los demás, desaparecería de repente en condiciones casi perfectas en un lugar donde parecía casi imposible desaparecer. Ocurrió el 12 de mayo de 2012, cuando el tiempo era realmente ejemplar. Un día cálido y soleado, temperatura de unos +125 degrees, cielo casi despejado, una ligera brisa en las copas de los árboles. La visibilidad era excelente. No había niebla ni amenaza de tormentas o lluvia. Un día normal de primavera, que para muchos turistas y lugareños era el mejor momento para pasear por el bosque y las colinas cercanas. Siguiendo su rutina, Danny y otros dos guardabosques, Scott Martin y Jessica O'Brien, se encontraban cerca de un pequeño puesto de vigilancia situado en el Bosque Nacional George Washington y Jefferson, de por sí un lugar común en Virginia, a unos 40 minutos de la ciudad más cercana. Tenían unas cuantas tareas rutinarias: comprobar el estado de la torre de observación, inspeccionar los senderos forestales adyacentes y responder a las llamadas de los excursionistas en caso necesario. Estos últimos, sin embargo, no se quejaban aquel día. Todo estaba tranquilo y apacible. La torre de observación estaba situada en una de las colinas. Era una estructura metálica relativamente sencilla, construida hacía un par de décadas. Una pequeña plataforma en lo alto, con una empinada escalera que subía hasta ella, y varios tramos de escaleras por el camino. Los guardas solían subir allí para vigilar posibles incendios forestales o detectar cualquier cosa inusual en un radio de pocos kilómetros. Como era un día despejado, Danny Lee decidió hacer una inspección rápida. Comprobar si los anclajes estaban en orden, si los escalones de madera estaban podridos, si hacía falta alguna reparación. Scott y Jessica, mientras tanto, estaban arreglando el papeleo en la propia estación, situada a 50 metros de la torre. En circunstancias normales, un trabajo así le llevaría media hora, no más. Subió al lugar, inspeccionó los tornillos y pernos, comprobó si había corrosión, anotó los resultados y listo. Según sus colegas, Danny estaba animado, alegre, completamente tranquilo. A las 11:10 de la mañana, bromearon antes de irse cada uno por su lado. Scott le pidió a Danny que hiciera sonar su radio si necesitaba ayuda con alguna reparación. Danny respondió: «No hay problema, estaré en contacto», y desapareció tras los árboles que conducían al sendero que lleva a la torre. Nadie prestó atención al hecho de que en ese momento reinaba un silencio absoluto. El silencio en sí mismo no era raro en la naturaleza, pero ese silencio
pronto se convertiría en parte de la historia más misteriosa en torno a la desaparición del guarda forestal. La última persona que vio a Danny Lee fue esencialmente el propio Scott, asomándose por la puerta de la comisaría unos minutos después. Recuerda a Danny de pie al pie de la torre y mirando hacia arriba. La distancia era de 30 metros, pero la visibilidad era perfecta. Danny llevaba su uniforme estándar de guardabosques, pantalones verdes, camisa parca ligera y gorra, con un walkie-talkie colgado del cinturón. Después, Scott apartó la vista un segundo cuando Jessica se le acercó para preguntarle por su identificación. Cuando miró hacia atrás medio minuto después, no había nadie. Su primer pensamiento fue simple. Danny probablemente había subido a la torre. Scott continuó su diálogo con Jessica sin prestar demasiada atención al hecho de que todo hubiera sucedido tan deprisa. El problema empezó unos 10 o 15 minutos después, cuando Jessica fue a la torre a entregarle unos papeles a Danny. Cuando llegó a las escaleras, lo llamó por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Y lo extraño era que no había pasos, ni ruido de botas sobre escalones metálicos, ni sonidos típicos de una persona caminando por esta estructura. Subió a la plataforma, miró a su alrededor. No había nadie. Y desde la torre había una vista maravillosa. El bosque, los caminos, los claros. El día estaba claro. Si el hombre hubiera salido de la torre y caminado hacia la estación, Jessica lo habría visto, o habría estado en la línea de visión de Scott, que permanecía junto al edificio. Pero nada. Era como si Danny se hubiera desvanecido. Lo único que Jessica encontró fue que en lo más alto, sobre la barra metálica de la barandilla, yacían la radio y la propia camisa del uniforme de guardabosques, pulcramente dobladas. Más exactamente, la camisa estaba doblada como si el hombre se la hubiera quitado y la hubiera dejado a un lado. No había allí ningún otro rastro. Desconcertada, Jessica llamó a Scott. Este dio unas cuantas vueltas alrededor de la torre, pensando que Danny podría haberse alejado, literalmente un par de pasos, para ir al baño o comprobar algo en los arbustos. Pero toda la zona inmediata estaba bien vigilada, y el guardabosques no aparecía por ninguna parte. Decidieron que no era una broma ni una coincidencia, y empezaron a llamarle por radio, pero no obtuvieron respuesta. Sin embargo, la radio de Danny estaba apagada en la torre. Quedaban otras 3 radios en la estación, y en las 3, la comunicación estaba en blanco, sin respuesta. Ya entonces, intuyeron que algo iba mal. Media hora después, cuando estaba claro que Danny no había regresado, Scott y Jessica se pusieron en contacto con sus superiores y dieron la voz de alarma. Se cree que si un rancher no establece contacto durante 20 minutos, con comunicaciones claras y buen tiempo, puede haber habido un accidente. Sin embargo, en lugar de encontrar un cadáver o un compañero herido al pie de la torre, los rescatadores y otros guardas forestales que llegaron una hora más tarde solo encontraron el vacío. Ese mismo día se desplegó una gran operación de búsqueda y rescate. Unos 10 hombres recorrieron rápidamente todos los senderos de los alrededores. Varios subieron a la torre y bajaron por las cornisas, buscando posibles caídas. No había sangre, ni ramas rotas, ni hendiduras en el suelo. Por la noche se inspeccionó un radio de 2 kilómetros alrededor de la zona. Tampoco había nada. Al día siguiente, 13 de mayo, voluntarios de los distritos locales, expertos caninos y policías se unieron al caso. Empezaron a comprobar la versión. ¿Podría Danny haberse marchado voluntariamente, haber huido? Pero parecía absurdo. En primer lugar, un guarda forestal no puede quitarse el uniforme durante un turno, porque todos sus efectos personales, llaves, teléfono, cartera, estaban en una taquilla de la comisaría. En segundo lugar, era un hombre extremadamente fiable. Sus familiares decían que no tenía problemas, ni deudas, ni deseos de desaparecer. ¿Y cómo pudo pasar desapercibido ante 2 colegas, si el lugar es casi totalmente visible y no hay una densa espesura cerca?
El bosque cercano a la torre es ralo. Los árboles crecen a cierta distancia unos de otros. Además es de día, con luz clara. Scott y Jessica miraban literalmente cada pocos segundos para ver dónde estaba Danny. 1 minuto y medio como mucho entre el momento en que había estado junto a la torre y el momento en que se habían dado cuenta de que había desaparecido. La búsqueda continuó, ampliándose día a día. Se trajo un helicóptero para inspeccionar la zona desde el aire, pero el tiempo despejado solo se aprovechó durante las primeras 24 horas, y luego llegaron las lluvias y dificultaron la tarea. Sin embargo, esa primera noche, cuando todo estaba aún relativamente seco, las cámaras de imagen térmica funcionaron, escaneando el bosque de los alrededores, pero no se encontró ninguna figura humana. Los perros, al captar el olor de esa misma camiseta, rodearon la torre y giraron en distintas direcciones, pero al cabo de unos pasos, el rastro desapareció en alguna parte. «Es como si hubiera volado por los aires», dijo uno de los adiestradores de perros, asombrado por la ausencia de rastro de olor. Normalmente, aunque una persona intente escapar, un perro es capaz de seguir su rastro. Todo parece indicar que fue un accidente. Danny pudo resbalar, caer o ser golpeado por alguna estructura. Pero entonces, ¿por qué se quitó la camisa y la dejó cuidadosamente en la barandilla? Y lo que es más importante, el cuerpo habría estado tendido cerca si se hubiera caído desde la altura de la torre. Pero tampoco nadie lo encontró en la parte inferior. La hipótesis traumática no cuadraba. La hipótesis criminal también parecía demasiado fantástica. Secuestrar a un hombre adulto y fuerte de día, delante de sus colegas, y hacerlo de tal manera que nadie oyera ruidos de lucha ni gritos. Además, la carretera más cercana estaba a 1,5 kilómetros, y habría que llevar a Danny hasta allí sin dejar huellas. Y el guardabosques probablemente se defendería. Desde el 14 de mayo, la búsqueda adquirió un carácter verdaderamente masivo. Decenas de voluntarios, equipos de rescate, personal de los servicios forestales, agentes de policía, todos acudieron para encontrar a su compañero desaparecido. Recorrieron cada metro cuadrado de bosque, campo, lechos de arroyos poco profundos. Buscaron bajo troncos caídos. Subieron a cuadrocópteros e intentaron escanear la zona a su alrededor. Incluso se dijo en las noticias que un guarda forestal desapareció a mediodía con un tiempo perfecto, dejando su propio uniforme en lo alto de la torre. Los periodistas buscaron cualquier pista, pero no encontraron ninguna. Las entrevistas con la familia de Danny confirmaron que no tenía tendencias a comportamientos peligrosos, no sufría depresiones, ni bebía, ni tenía problemas de salud. Las autoridades siguieron aferrándose a la versión oficial. El hombre había desaparecido por motivos desconocidos, se estaba buscando. Rápidamente, en la comunidad local y entre los aficionados a las historias de misterio, la desaparición de Danny Lee empezó a calificarse de desaparición repentina, en unas condiciones en las que es casi imposible esconderse sin dejar rastro. Los compañeros de trabajo de Danny, por lo general gente práctica, empezaron a murmurar que ya se habían dado un par de casos misteriosos en algunas partes del bosque en los últimos años. Un excursionista salió a por leña y no volvió, a pesar de que el sendero era corto y despejado, o un pescador desapareció junto al río cuando el agua estaba en calma. Pero entonces siempre tenía alguna explicación lógica. Corrientes, animales salvajes, mal tiempo. Aquí todo apuntaba a que Danny se encontraba en las condiciones más fáciles posibles. No era de noche, ni había tormenta de nieve, ni animales peligrosos. Y de repente, en segundos, había desaparecido. Una semana después, cuando la fase activa de la búsqueda terminó en vano, aparecieron versiones más fantásticas. Algo así como «se metió en otro mundo» o «se lo llevaron los extraterrestres». Por supuesto, la policía oficial no se lo tomó en serio, pero mencionó en sus informes que la ausencia de pruebas es extremadamente rara.
La única prueba física era la propia camiseta y el walkie-talkie que dejaron en lo alto de la torre. Los forenses no encontraron nada sospechoso en ellas, ni huellas extrañas ni rastros de sangre. Las mangas de la camisa estaban levantadas, como si se la hubiera quitado rápidamente por encima de la cabeza, y el walkie-talkie estaba cerca, apagado. No está claro por qué estaba apagado. Danny solía mantenerlo encendido en modo de recepción. La familia de Danny, por supuesto, seguía esperando que lo encontraran. Quizás se había herido y había perdido la memoria, pero una semana siguió a la siguiente, sin llamadas ni rastro de él. La policía comprobó los hospitales de los condados vecinos, preguntando si había aparecido algún paciente indocumentado. Nada. A finales de mayo se cancelaron las labores de búsqueda y rescate. Ni cuerpo, ni persona viva, ni rastro. Pasaron los meses, pero no se hizo ningún progreso. Scott y Jessica, y todos los guardabosques de la estación, experimentaban un shock psicológico. Su amigo, profesional, persona respetada, había desaparecido. Era imposible seguir trabajando sin mirar cada vez hacia la torre, sin recordar a Danny Lee de pie junto a la escalera en un día despejado. Un año después, el caso seguía abierto y colgado en las bases de datos policiales bajo el epígrafe «Desaparecido». Desaparición inexplicable. Los padres del guardabosques, su hermano y su exmujer, insistían en que las autoridades mantuvieran sus redadas periódicas, pero daba igual. Ninguna información. En junio de 2018 se produjo un suceso que aún deja perplejos a los funcionarios del servicio forestal y a los muchos turistas que conocen la zona de McAfee Knob. El guardabosques Adam Parker, de 32 años, un empleado experimentado y respetado que consideraba estas zonas un segundo hogar, desapareció de repente de forma fulminante. El día había sido soleado desde por la mañana, sin atisbo de niebla ni anomalías meteorológicas. La temperatura era de placiente y pristine tinquede. El viento soplaba flojo y la visibilidad era casi perfecta. Había actividad a lo largo de toda la ruta, con excursionistas subiendo a la famosa cima del acantilado para hacer fotos memorables y guardas forestales de servicio regular. Adam llamó por radio hacia el mediodía, diciendo a sus colegas que quería ir a comprobar unos ruidos extraños procedentes de la zona boscosa. Un minuto después, la radio enmudeció. En ese momento, nadie sospechó que hubiera problemas. No se sabía qué clase de animal podía haber llamado la atención del guarda forestal. Sin embargo, cuando Adam dejó de responder a las repetidas llamadas, sus colegas acudieron inmediatamente al lugar. Lo que encontraron fue asombroso. Las huellas del guarda desaparecido se habían desprendido en un claro y no había más indicios de por dónde podría haber ido. No había signos evidentes de lucha, ni señales de arrastre o de caza de animales, ni pertenencias personales de ningún tipo a su alrededor. En pocas horas, todo el condado supo lo que había ocurrido. Los servicios de rescate, los voluntarios y los seres queridos de Adam Parker pusieron en marcha una de las operaciones de búsqueda más extensas de la historia de la zona. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la investigación oficial ha llegado a un callejón sin salida. ¿Qué le ocurrió realmente al guarda forestal, aclamado como el mejor guía de McAfee Knob? McAfee Knob es uno de los puntos más fotografiados del Sendero de los Apalaches en Virginia. Las vistas de las cordilleras y los valles desde aquí son impresionantes. Miles de excursionistas acuden aquí todos los años, dispuestos a caminar varios kilómetros para hacer fotos en un acantilado que sobresale por un precipicio. Aunque la ruta no es la más fácil, es bastante accesible para excursionistas con una forma física básica. En verano está bastante concurrido durante el día, y a veces hay que aparcar lejos del inicio del sendero debido a la gran afluencia de gente. Los guardas patrullan la zona de McAfee Knob con regularidad
ya que el error humano sigue siendo la principal causa de accidentes. Algunas personas abandonan el sendero para buscar un coteo, lugar aún más pintoresco. Otras sobreestiman sus fuerzas y corren el riesgo de lesionarse en los tramos rocosos. Sin embargo, 2018 no estuvo marcado por ningún incidente extremo hasta ese mismo día de junio en que desapareció Adam. El tiempo era casi impecable para hacer senderismo, y los informes del servicio forestal mostraban que ni los excursionistas ni los propios guardas tenían señales de advertencia de posibles problemas. Adam Parker tenía 32 años. Se había incorporado al servicio como guarda forestal hacía 5 años, acostumbrándose rápidamente al paisaje montañoso. Colegas y conocidos le describían como un hombre alegre y amable que podía encontrar puntos en común con todo el mundo, desde excursionistas experimentados hasta familias con niños. Adam era un excelente guía de montaña. Podía dirigir una excursión con los ojos cerrados, habiendo recorrido él mismo muchas veces la ruta completa del Sendero de los Apalaches. Tenía un historial de éxitos en operaciones de búsqueda y rescate, ayudando a sacar a excursionistas heridos de grietas, buscando a excursionistas perdidos y participando en programas de formación para principiantes. Nada indicaba que Adam fuera a abandonar su puesto de forma inesperada o por su cuenta. Le encantaba su trabajo, tenía planes de futuro, y sus allegados no notaron ningún conflicto ni depresión. Según sus compañeros, estaba en excelente forma física y también afrontaba bien las situaciones de estrés en la montaña. Por eso la noticia de su repentina desaparición conmovió a todos. Si ni siquiera un guarda tan experimentado pudo resistirse a algo en el bosque, ¿qué decir de los turistas? Según el diario oficial, Adam había hecho un turno de mañana temprano. A las 9, acompañó a un pequeño grupo de escolares al inicio del sendero, enseñándoles las normas básicas de seguridad. A las 10, ya estaba de vuelta en el puesto de guardabosques de la base, informando de que todo estaba tranquilo. Por la tarde, Adam fue visto por varios excursionistas que se acercaban al sendero, comprobando los pasos, dando consejos sobre la ruta y advirtiéndoles de que se mantuvieran dentro de la zona vallada. Hacia el mediodía, Adam comunicó por radio que iba a ver qué ruido extraño venía del bosque, como el crujido de ramas o un gruñido grave. No apagó la radio todavía, pero la conexión empezó a interrumpirse al cabo de un par de minutos. Las últimas palabras que se captaron eran indistintas. El guardabosques de guardia en la estación intentó inmediatamente ponerse en contacto con Parker, pero no obtuvo respuesta. Al principio nadie dio la voz de alarma, ya que a veces se perdía la señal debido al terreno. Pero tras 5 minutos sin respuesta y con el tiempo despejado, los compañeros empezaron a preocuparse. Cuando los dos guardabosques entraron corriendo en esa sección del bosque, lo único que vieron fue un sendero que conducía a un pequeño claro abierto. Las huellas de las botas de Adam estaban claramente impresas en el suelo húmedo. Recorrían el centro del claro y luego se detenían bruscamente. Fue como si hubiera dado unos pasos más y desaparecido. No había ramas rotas ni señales de lucha, solo un vacío aterrador. Los compañeros empezaron inmediatamente a buscar en los alrededores, llamando en voz alta a Adam, pero sin oír respuesta. No había huellas ensangrentadas en el claro, ni objetos personales, y tampoco estaba su radio. Uno de los guardabosques dio la voz de alarma en la estación, y el resto del personal, así como un grupo de campistas voluntarios, se acercaron al lugar. Hubo otra hora de gritos inútiles y de búsqueda entre los arbustos cercanos. Una inspección detallada mostró que había varias huellas de animales alrededor del claro, pero no se encontraron nuevas huellas humanas. A las 14:00 horas, la situación ya había llamado la atención de la dirección. Inmediatamente se inició la fase activa de la operación de búsqueda y rescate. Según el esquema, elaborado docenas de veces, los guardas se dividieron en grupos, que se dispersaron en todas direcciones, orientados por mapa y brújula. El tiempo despejado ayudó a la búsqueda visual.
Cualquier movimiento estaba lejos, pero los Rangers no habían encontrado ninguna señal de Adam ni de sus posibles captores. Por lo que se sabe, ese día no hubo noticias de actividad delictiva ni de extraños que pudieran haberle arrastrado hasta el coche. Por la tarde, la policía de un pueblo cercano, agentes de parques vecinos e incluso algunos miembros de una unidad de la Guardia Nacional que habían participado en el pasado en la búsqueda de personas desaparecidas en el Sendero de los Apalaches se acercaron a la zona. Los drones se acercaron y empezaron a sobrevolar el bosque, escaneando el espacio. La visibilidad desde el aire con tiempo soleado era excelente, pero las cámaras no captaron nada como ropa tendida, una persona herida o alguna huella atípica. También se utilizaron cuadrocópteros para descender a los claros más bajos de las laderas, de nuevo sin resultados. Los perros rastreadores fueron conducidos al lugar donde al parecer Adam había dejado huellas, pero los canes observaron que los animales se comportaban de forma extraña. Captaban el olor del guardabosques cuando se acercaban al claro, pero luego daban vueltas confusos, incapaces de ver a dónde podía llevar el rastro. Es como si el rastro se interrumpiera en medio de la nada, declaró más tarde a la prensa Lori Hughes, una de las adiestradoras de perros. Por la noche, 5 o 6 equipos de rescate, voluntarios y policías, ya habían peinado los alrededores en un radio de varios kilómetros. Adam Parker no ha sido encontrado. Su radio tampoco emitía ninguna señal. Lo más probable es que estuviera estropeada o apagada. Los familiares de Adam ya habían llegado de un condado vecino, conmocionados por la noticia. Les costaba creer que un hombre adulto, fuerte y profesional, hubiera desaparecido durante el día en un lugar habitualmente lleno de gente. Las historias de desapariciones de este tipo no son infrecuentes en las grandes zonas boscosas de Estados Unidos, pero en los alrededores de McAfee Knob no se habían registrado desapariciones de esta magnitud. Empezaron a aparecer artículos en los medios de comunicación en los que el caso del guarda forestal Adam Parker se calificaba de misterio de día claro. Al fin y al cabo, nadie le vio marcharse, ni oyó gritos ni sonidos de lucha. El misticismo y los rumores de portales no tardaron en aparecer en las conversaciones locales, como si el bosque a veces se llevara a una persona sin dejar rastro. Las autoridades llamaron a la calma y continuaron la búsqueda. Los días siguientes se dedicaron a una búsqueda a gran escala en la zona. Se desplegaron helicópteros con cámaras de imagen térmica. El tiempo permaneció despejado por la noche, lo que facilitó la tarea, pero, por desgracia, no encontraron la más mínima firma de calor correspondiente a un cuerpo humano. Los rescatadores repitieron varias veces las rutas, con la esperanza de que Adam hubiera perdido la orientación, dando vueltas en círculos. Sin embargo, tenía demasiada experiencia para perderse así, y sin duda habría oído los gritos del equipo de búsqueda. Al final de la primera semana tras la desaparición, la policía no tenía ninguna pista racional. No había pertenencias, ni señales de toqueteo, ni testigos que hubieran visto a un hombre con el aspecto de Adam fuera del sendero. Los excursionistas que estaban en la zona de McAfee Knob tampoco dijeron nada. Solo oímos helicópteros y vimos a alguien desaparecido. Nadie sabía a dónde había ido, dijo un testigo, Mark Boyd. Más de 5 años después de aquel día de junio, el caso de Adam Parker sigue sin cerrarse oficialmente. La policía solo tiene el estatus de desaparecido en acción inexplicable. El servicio forestal reanuda de vez en cuando incursiones parciales de búsqueda cuando llegan nuevas señales, pero no hay resultados. Los lugareños llevan mucho tiempo diciendo que, si hasta un guardabosques experimentado desaparece a plena vista, entonces el excursionista medio de las montañas tiene que tener el triple de cuidado. ¿Qué les ocurrió a Danny Lee y Adam Parker? ¿Se resolverán algún día estas misteriosas desapariciones? Escribe tus versiones en los comentarios.
Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Cuídate y hasta pronto.